Se abre la sesión ordinaria del Pleno del mes de septiembre. Señor secretario. Sesión ordinaria del Ayuntamiento del Pleno, 27 de septiembre de 2018. Salón de sesiones de la Casa Consistorial. Preside el señor alcalde, don Juan Francisco Figueroa Collado, y asisten todos los concejales, excepto doña María Adelaida Herrero, que se ha excusado su presencia, don Dionisio de Haro y doña Cristina Aparicio, que está de camino. Secretario Primo Llamas Fernández e interventor Jacobo Chico Carballas. 19 horas. Gracias, señor secretario. Inicialmente vamos a solicitar por urgencia la incorporación de 2 puntos al orden del día. En primer lugar, vamos a solicitar la incorporación de la renuncia del señor concejal del Grupo AISA, don Jesús Sainz Arias. Y, en segundo lugar, la incorporación de la adenda del convenio de mujer por una cuestión, como siempre, de plazos que siempre nos pasa un poco igual, salvo que coincida justo el pleno. Entonces, mejor que convocar un extraordinario, pues es mejor incorporarlo de esta manera. Por lo tanto, procedemos a la votación de la incorporación del primer punto de la renuncia del concejal del Grupo AISA, el señor Sainz. ¿Votos a favor? Se aprueba la urgencia por unanimidad. Votamos la urgencia de la incorporación de la adenda de mujer. ¿Votos a favor? Igualmente se aprueba por unanimidad. Punto de urgencia número 1. Renuncia del concejal del Partido Independiente AISA, don Jesús Sainz Arias. Propuesta de alcaldía. Considerando que en este ayuntamiento, con fecha 24 de septiembre de 2018, a las 17 horas 11 minutos, se ha presentado en el registro electrónico de este ayuntamiento escrito de don Jesús Sainz Arias, en que formalizaba la renuncia voluntaria al cargo de concejal que ocupa en este ayuntamiento desde que tomó posesión de su cargo el 13 de junio de 2015, tras las elecciones de mayo anterior. La renuncia al cargo no será efectiva hasta que tome conocimiento de ella el Pleno del Ayuntamiento. Considerando los artículos 9.4 del Real Decreto 2568 de 1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y artículo 182 de la Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio de Régimen Electoral General, realizada la tramitación reglamentaria establecida y visto el informe de Secretaría de fecha 26 de septiembre corriente, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, tomar conocimiento de la renuncia al cargo del concejal del Ayuntamiento realizada por don Jesús Sainz Arias. Segundo, comunicar este acuerdo a la Junta Electoral para que remita la credencial de doña María Gallardo Porras, siguiente en la lista del Partido Independiente AISA, a cuyo grupo pertenece el dimisionario, de los que concurrieron a las últimas elecciones municipales, para que pueda tomar posesión de su cargo. Gracias, señor secretario. Si alguno de los grupos presentes en la sala quiere hacer alguna intervención, pues si no, hay que votarlo, ¿no? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Perdón, solo he dado cuenta, sí, perdón. Es toma de conocimiento, nada más. Parte resolutiva de la sesión. Punto primero, acta sesión anterior. Repartida las actas de la sesión anterior correspondiente al día 6 de septiembre, conforme dispone el artículo 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se procede a su votación si se estima oportuno, conforme ha sido redactada por el señor secretario. Perdón. Estábamos en las actas, ¿no? ¿Alguna incidencia del Grupo Ciudadanos al acta? Hola, buenas tardes a todos. Ninguna observación que realizar al acta. Gracias. ¿El Grupo Socialista? Buenas tardes. Ninguna. Gracias. ¿AISA? Buenas tardes. Ninguna observación. Gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor del acta? Se aprueba por unanimidad. Perdón. Me abstengo porque no asistí al pleno anterior. Disculpo que es culpa mía, porque me ha parecido que todo el mundo levantaba y por eso no he seguido preguntando.
Se aprueba por 13 votos a favor y la abstención de doña Inmaculada Gutiérrez. Punto A2. Elevación al Pleno del informe de intervención relativo a las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados en el ejercicio de 2017. Artículo 218 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Si me excusan de su lectura, que ustedes ya lo conocen, pues pasamos. Gracias, señor secretario. El Grupo Ciudadanos, señora García. Sí, dado que no pudimos ver la documentación de este asunto antes de la comisión informativa, nos gustaría que resolvieran las dudas que nos han surgido. En concreto, nos gustaría que nos dijeran cuándo se aprobó el sistema de fiscalización previa limitada, en qué pleno fue. Y, sobre todo, ya que el interventor ha realizado reparos a las resoluciones adoptadas por el alcalde sobre las nóminas de todo el año 2017, salvo las de agosto por baja médica del funcionario, nos gustaría saber en qué consisten exactamente esos reparos a las nóminas. Esperamos su respuesta. Gracias. ¿El Grupo Socialista? Sí, gracias. Nosotros también teníamos una pregunta. En la segunda, bueno, en la página 3, contando desde el principio hacia el final, se dice que el presidente de la corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el presidente de la entidad local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la administración que tenga atribuido la tutela financiera. Nos gustaría saber si han existido discrepancias, sí o no, en qué han consistido y si hay algún tipo de documentación al respecto. Nada más. Gracias. Nada. Señor Mingo. Sí, una cosa, no sé, que aclaren. Yo creo que la documentación de este informe estaba en el pleno de febrero, creo recordar, y que no hacía falta que pasara por comisión informativa, pero como estoy segura les pregunto. Y en esta primera intervención también querría saber, también se comentó, creo que a raíz de este informe, en lo que se contempla como reparos no eran exactamente reparos, sino ciertas anomalías y que no eran consideradas como tales. Y lo que sí me gustaría saber es qué es la diferencia exacta y entre el reparo o la anomalía y si existe algún tipo de responsabilidad, ya que se da cuenta de este tipo de anomalías, llamémosle, al Tribunal de Cuentas. En principio, nada más. Gracias. Gracias. No sé, la primera pregunta que ha hecho la señora de Ciudadanos, ¿cuándo en el Pleno se aprobó exactamente la pregunta? Yo no sé contestarla, no sé si... Pues no le puedo contestar a la primera pregunta que ha hecho usted. ¿Se la puede repetir a lo mejor? Sí, en el informe que hace el interventor municipal Sí. dice que se aprobó por este pleno el sistema de fiscalización previa limitada. Nosotros, en los años que llevamos aquí de esta legislatura, no recordamos haber aprobado eso. Por eso preguntaba... Por eso preguntaba que cuándo se aprobó, porque no recuerdo que se haya aprobado durante esta legislatura. Yo estaba aquí, yo creo, en ese, y quiero recordar que fue la legislatura del 7-11, antes de que yo fuera alcalde. Y no sé por qué se hizo, pero fue por cambiar algo la ley o algo así. De hecho, casi todos los ayuntamientos pequeños y medianos funcionan con fiscalización limitada. Sí. Para no paralizar toda la actividad administrativa, claro, se fiscaliza lo más importante de cada expediente, lo que marca la ley y más cosas. Pero no se fiscaliza todo el expediente. Era una manera también de agilizar los trámites administrativos en los pueblos pequeños, básicamente. Sobre lo que no se fiscaliza se hace luego un informe, que es, por ejemplo, el de los contratos. Voy a intentar, no sé, señor Pío, si... No, básicamente está respondida ahí. Desde el 2010 que estamos nosotros, ahí está el informe de fiscalización de contratos, que es lo que dice el señor interventor. El de nóminas son reparos que son del 2017 y que durante el 2017, puesto que luego ya se corrigieron, no aparecen más reparos. Son reparos que puede entrar en concreto, igual explica el señor alcalde, puesto que los conoce más a fondo, pero los de contratación volvemos a lo de siempre. Son el informe de fiscalización a intervención municipal emitido el 15 de febrero, referido al incumplimiento de límites esto. Ya a partir de marzo dijimos que salía la nueva ley de contratos, que no había contratos negociados y que entraba una nueva regulación. Con lo cual, ese informe de fiscalización
para el propio interventor el año que viene va a ser novedoso, porque va a tener que cambiar esa fiscalización. Ya no es la misma ni el mismo contenido. Con lo cual, para nosotros es una información que ya estaba elevada a la Cámara de Cuentas, somos conocedores y las repercusiones, prueba de ello es que nos han pedido información la Cámara de Cuentas de determinados contratos. O sea, de la lista que le hemos mandado de esa fiscalización y de todos los contratos menores a raíz de esta información, nos ha pedido determinados expedientes en concreto. Entonces, la Cámara de Cuentas sigue haciendo sus fiscalizaciones como ya se venía haciendo. Y los de nómina, bueno, en cuanto a eso y en cuanto al informe al Pleno... Para contestar yo, si quieres. Y yo creo también lo que decía doña Begoña Mingo, yo creo que ya se habló en el Pleno de febrero, todo este tema de las fiscalizaciones y lo que era reparo y lo que era... Bien, ya que lo he aclarado un poco por decirle, en la pregunta de Ciudadanos, las observaciones, no hay ningún reparo en la nómina que no sean observaciones complementarias. Se recuerdan ustedes que tuvimos esta conversación ya en la comisión informativa, que había una diferencia entre lo que era un reparo que había que levantar y unas observaciones complementarias que no eran realmente un reparo, pero sí una anotación de correcciones o asuntos que estaban en vía de corrección, pero que seguían apareciendo en los pagos de la nómina. Las nóminas exactamente van en dos áreas muy concretas. Las incompatibilidades laborales, que estamos en una fase de resolución, de negociación con los sindicatos y en fase de intentar incorporar de alguna manera también en el nuevo convenio solucionar esta cuestión, porque hay muchas incompatibilidades son de mucho antes de los 90, o sea, son gente que lleva en la misma situación desde décadas. O sea, no es una cosa que sea nuevo ahora en el Ayuntamiento. Pero bueno, como estamos en fase de resolución, hay una votación en este sentido por parte del interventor, diciendo bueno que hay mucha gente que ya está renunciando a esas incompatibilidades y los que no, estamos encontrando alguna manera de dividir el complemento específico de forma que no afecte íntegramente al complemento específico, como pasa en la mayoría de los pueblos, es porque claro, supondría un dineral la retirada de esa compatibilidad laboral. Y en eso se está trabajando todavía. Y la otra parte, en algunos casos casi siempre es esa, y en algunos ocasiones ha aparecido también observaciones complementarias por el número de horas que se ejecutan ciertos tipos de personas, que también hemos hablado aquí alguna vez también en los plenos. Porque por la especialización o por la ubicación de esas personas, pues pueden llegar a sobrepasar, en algunos casos, lo recomendable en el tema de horas. Tenemos dos cuestiones fundamentales. Ahora mismo nosotros tenemos una limitación que conocen ustedes de sobra a la hora de contratar nuevas personas, como técnico tal, que no estuvieran dentro de la plantilla. Y además, los procedimientos de sustitución, no hay ningún proceso abierto que nos pueda permitir cerrar una bolsa de empleo que podamos sustituir a corto plazo a ciertas personas en distintas áreas. Por lo tanto, habría que hacer un procedimiento completo que cuando lo iniciamos, enseguida se ha incorporado la persona por la baja, de forma que lo sustituimos casi obligatoriamente, pues claro, a base de que la gente, pues si van dos personas en el mismo departamento que están enfermos, pues no hay más remedio que arreglarlo con la gente que hay en el departamento o no prestar el servicio. Entonces, las circunstancias, que son muchas, he dicho una de ellas, pero hay otras muchas también, o la especialización de la persona siendo la única persona que puede ir, o sea, porque es la única persona que trabaja en ese centro, o sea, cosas de este tipo que a veces nos han desviado por distintas circunstancias y básicamente se basa en eso. Y repito que no son reparos como el que hubo, ¿no se acuerdan ustedes que luego solventó también la aclaración del órgano consultivo de la Comunidad de Madrid, jurídico consultivo, que sí que hubo un reparo en firme, pero ahora hay lo que es observaciones, no la típica reparo que hay que levantar el reparo específicamente, tal, sino son observaciones complementarias. Yo creo que también ha contestado un poco a lo que ha dicho la señora Domingo, que no son reparos como tal, sino anomalías. Sí, en la comisión informativa, pero bueno, como en este caso podía ser que en alguno de los informes apareciera algo, comprendo un poco su pregunta, pudiera aparecer algo que no fuera lo que se comentó en ese momento, indicarle que todas y cada una de las apreciaciones, en este caso, el reparo que había por estas circunstancias se retiró, y todas las demás son observaciones complementarias y no son en ningún caso un reparo a un pago o alguna cosa más concreta o específica. Y yo creo que ha contestado también la señora Espinosa a la pregunta que ha hecho usted. No, bueno, no hay discrepancia por mi parte porque estoy completamente de acuerdo con lo que propone el señor interventor. El problema es cómo encontrar la fórmula en que no dañe a los trabajadores. Vamos a ver, lo que estoy haciendo es
continuar con los pagos en los mismos términos que hasta ayer. Pero es cierto que estamos en un proceso de modificar todo eso para que no se toque y que no existe ninguna ilegalidad, porque si no hubiera habido un reparo específico sobre la materia. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es, en este caso, no cambiar nada de lo que había habido hasta ayer para que los trabajadores no se vieran perjudicados en materia económica en ningún caso. Y por el camino, lo que dice Internet de todos los informes es que se está buscando esa solución, que hay gente que ya renunció a sus compatibilidades y otros pues que están en vía de solución vía la futura RPT o el propio convenio colectivo que lo contemplará, como no puede ser de otra manera, para intentar solucionar esta situación específica que además está contemplada en nuestras leyes, pero perjudica mucho el hecho de que nuestro complemento específico no esté sectorizado, sino que esté unificado, porque no tenemos muy claro qué parte es la que corresponde a esa partida de incompatibilidades. Entonces habría que aplicarlo sobre la totalidad. Por lo tanto, se les avisó ya hace más de 2 años a todos los trabajadores, se inició este procedimiento. Muchos de ellos ya se han llegado a resoluciones positivas en este sentido por renuncia de los mismos a este concepto, y los que no, pues estamos en vía de... Ellos han presentado pues ciertas soluciones y se está ahora mismo gestionando esta cuestión, y si no encontramos ninguna solución jurídica, pues tenemos que aplicar luego las recomendaciones que nos den de los servicios técnicos y jurídicos de la Casa, como no puede ser de otra forma. Pero mientras tanto, mientras que estemos en vía de solución, pues yo creo que lo normal es que sigamos haciendo los pagos. Y disculpe, había dicho que la segunda discrepancia era por el tema de horas, pero, sí. Pero son horas extras, pero sí. Que hay un exceso. O, claro, si puede especificar un poco más. La imposibilidad, por ejemplo, de contratar nuevo personal, pues no nos permite tampoco tener excedentes para este tipo de cuestiones. Y al no existir una bolsa de empleo para sustitución inmediata de esos trabajadores que entraban de la bolsa de empleo, muchas veces cuando iniciamos el procedimiento es cuando ya se está otra vez incorporado el trabajador. Y en muchas ocasiones pues surgen a lo mejor eventos o situaciones específicas que, por la especialización del trabajador que la ejecuta, prácticamente es la única persona que puede hacer ese trabajo. Como se acumulen 3 en un año, pues ya estamos un poco fastidiados, ¿no? Porque es que es eso o no hacerlo. O sea, no es un poco lo que... Y no se refiere en este caso en todos los informes, sino solamente cuando ha ocurrido. ¿Tiene usted una segunda intervención? Señor Mingo. Bueno, un apunte. A ver, sobre todo por la continuidad en las nóminas y las recomendaciones que se hacen. Yo he hecho una pregunta, entiendo que son efectivamente, no son reparos, sino, bueno, pues advertencias o llamémosle X. No obstante, como es reiterativo y están en todas las nóminas, a excepción de la que no se ha fiscalizado porque no estaba el interventor municipal, entiendo que también pregunté si existía algún tipo de responsabilidad. Si eso es tan reiterativo, entiendo que desde la intervención municipal este grupo, o sea, yo desconozco si se ha advertido a las diferentes concejalías, incluso a la alcaldía, de que las cosas, si se hacen así, él tiene que hacer consideración de que no se está haciendo según la legalidad establecida. ¿Eso puede llegar a tener alguna responsabilidad? Es posible, digo, que si se ha hecho alguna recomendación verbal que los grupos desconocemos desde la intervención municipal, ¿es posible que desde la intervención municipal se pudiera concretar en soluciones o ayudas, no sé, desde la ley, claro, para que no se vuelva a producir y no tengamos que ver sucesivas recomendaciones y no tengamos que enviar al Tribunal de Cuentas reiterativamente esas pequeñas deficiencias que no nos queda otra, según está explicando, que hacer, pero que evidentemente no se ajustan a lo estrictamente legal? Entonces, no sé si es posible, quiero decir, porque tantas consideraciones reiteradas sobre los mismos conceptos pueden llegar a algún reparo en algún momento. Bien, yo le puedo contestar mi opinión. Yo, evidentemente, creo que sí. Tiene usted razón, que puede ser que en algún momento llegue esto a tener un reparo. Pero yo creo que si no se ha producido ese reparo, primero es porque yo creo que desde los servicios técnicos de esta Casa comprenden que no se puede pasar el blanco al negro de la noche a la mañana, que tiene una solución, que está en vía de solución. Es como cuando, por ejemplo, se enquista un contrato tal y hay que prorrogar un contrato anterior porque en fase de concursos ha venido atrás o hay que iniciar el procedimiento de nuevo. Hay una serie de continuidades mientras que está iniciado el procedimiento, está hecha la solución, pero en todo caso
hay que concretarla, y para eso pues tiene un trámite que yo en este caso no está siendo sencillo, porque se ha ido un poco como ha ido. Primero nos basamos en el plan general, luego, el plan general, el convenio de colectivo, luego dijimos que en cuanto a ese convenio se iba a hacer esa RPT que solucionaría esto de manera total, pudiendo trabajar con la definición de los complementos específicos, y en esa fase estamos de solución. O sea, yo no creo que nadie quiere que eso sea ilegal. O sea, lo que estamos haciendo es en una fase de vía de solución, y además las recomendaciones vienen específicamente bien reseñadas por el señor interventor, y no tengo ninguna duda. Sí, que digo que yo no tengo ninguna duda que el señor interventor nos avisa, nos dice a dónde hay que ir a llegar, dónde están los límites de las leyes, y además estoy más que avisado. O sea, porque nosotros lo desconocemos, lógicamente, sí. No hay soporte documental. Perdón, lo desconocemos. No, si quiere el señor interventor intervenir, bien, pero le digo que él está haciendo su trabajo impecable, y a mí me advierte, y yo en vía de la solución, pues es por lo que actúo. Bueno, en primer lugar, es que quiero intervenir para que este tema se va a repetir todos los años, entonces yo creo que es mejor aclararlo. El reparo no es una observación complementaria hecha muchas veces. Son distintos, es por razón de materia. Es decir, en un sistema de fiscalización limitada, la ley dice que hay que comprobar una serie de cosas. Y al margen de eso, si el Pleno lo considera oportuno, pues muchas más. Nosotros en las bases de ejecución en este ayuntamiento tenemos, se comprueba en fiscalización limitada lo que marca la ley y un listado de 20 o 30 cosas más. Si dentro de esas 30 o 40 cosas se observa una anomalía, tiene que hacerse un reparo. Si se observa una anomalía fuera de esas 30 cosas, se hace una observación complementaria, no un reparo. Es decir, es por razón de materia. O sea, la ley en el 204, el texto de Responsabilidad de Haciendas Locales, lo dice claramente. Es decir, si está dentro de los aspectos regulados por el Pleno, es reparo. Si está fuera, es observación complementaria. Luego ya depende del interventor considerar si es una observación complementaria que merece la pena hacer o no. En este caso, bueno, desde intervención entendemos que es importante porque hay gente que está acumulando muchísimas horas extras cuando el límite son 80. Es verdad que es un tema difícil de evitar. Sí, sí. Y luego tenemos el problema de las compatibilidades, que es otro tema muy complicado también, porque son compatibilidades reconocidas hace 20 o 25 años. Pero desde intervención no podemos decir otra cosa. Y la solución, hombre, para mí la solución está clara. Debe haber una renuncia de esas compatibilidades. No, a ver, mi intervención iba dirigida a, evidentemente, si da igual que se reitere en 25 nóminas o en 30, perfecto. Mi intervención iba dirigida, claro, que iba dirigida en el sentido de hombre, evitar responsabilidades mayores, en este caso al equipo de gobierno. Ojo, en este caso era al equipo de gobierno, no era por otra razón. Pero yo digo, bueno, estamos viendo que sistemáticamente estamos viendo anomalías. Y mi intención va más allá porque se ha remitido al Tribunal de Cuentas. Si fuese un documento interno que no sale de aquí, pero cuando yo veo que se remite al Tribunal de Cuentas, me gustaría, evidentemente, que la responsabilidad fuera mínima y, bueno, si se ha explicado que está en vías de solución, pues perfecto, nada más. Gracias. Este punto tampoco, señor secretario, tiene voto, ¿no? Tampoco se vota esto. Sí. Señor secretario. Punto A2.2. Propuesta al Pleno de la Corporación referida a modificación de las retribuciones de los miembros de la Corporación en régimen de dedicación exclusiva y parcial, con jornada completa sin exclusividad. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda del día 24 de septiembre de 2018. Con fecha 5 de julio de 2018 ha entrado en vigor la Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para el presente año. En el artículo 18.2 se establece el límite máximo de incremento de retribuciones del personal al servicio del sector público durante el ejercicio de 2018, indicándose que estas retribuciones no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5% respecto a las vigentes al 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto a precios constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1%, se añadiría, con efectos del 1 de julio de 2018, otro 0,25% de incremento salarial. No obstante, esta norma no es directamente aplicable al personal electo, cuyas retribuciones son fijadas por el Pleno de la Corporación de acuerdo con los límites establecidos en el artículo 75 y siguientes de la Ley 7/85, reguladora de las bases de régimen local.
En este sentido, y fruto de los acuerdos alcanzados en relación a la aprobación del presupuesto general del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2018, vigente desde la fecha 8 de junio de 2018, en la memoria de la Alcaldía se señalaba lo siguiente. En relación a las retribuciones asociadas a los miembros de la corporación local, se recogen en este capítulo los créditos necesarios para dar cobertura económica a la Alcaldía y a las concejalías ocupadas en régimen de dedicación exclusiva y parcial, de acuerdo con lo previsto por el Pleno Municipal y con sujeción a los requisitos previstos en el artículo 75 de la Ley de Bases de Régimen Local, manteniéndose en 2 plazas reservadas a personal eventual de confianza o asesoramiento especial, conforme a lo previsto en los artículos 12 del Estatuto Básico del Empleado Público y 104 de la Ley de Bases de Régimen Local, si bien una de ellas dotada con 0 euros. Las retribuciones ligadas al personal eventual como a empleados públicos se incrementarán en el mismo porcentaje que se establezca para el resto del personal municipal en la Ley General de Presupuestos del año 2018. En cuanto a los miembros de la corporación con dedicación exclusiva o parcial, el incremento de sus retribuciones no se producirá automáticamente, sino que requerirá del correspondiente acuerdo del Pleno y publicación posterior, conforme a los requisitos y con los límites establecidos en la Ley de Bases de Régimen Local. Es intención de este equipo de Gobierno renunciar a una parte importante del incremento que establece la Ley de Presupuestos de 2018. Así, se establece para este año un incremento para los miembros de la corporación con dedicación exclusiva del 1%, no aplicándose incremento alguno ni para los miembros de la corporación con dedicación parcial ni para las dietas por asistencias a sesiones de órganos colegiados municipales, que se mantendrán en los mismos valores que en el año 2017. Manteniéndose fiel a los acuerdos plasmados en la memoria del presupuesto municipal y entendiendo que la referencia a los miembros de la corporación con dedicación exclusiva debe interpretarse como extensiva a los cargos corporativos que, aún en régimen de dedicación parcial, prestan sus servicios en jornada completa sin exclusividad, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, modificar la cuantía y régimen de retribuciones a percibir por los miembros de la corporación en régimen de dedicación exclusiva y dedicación parcial con jornada completa sin exclusividad en los siguientes términos. Dedicación exclusiva, sueldo bruto anual dividido en 14 mensualidades. El señor alcalde, 45.450 euros. Incremento del 1% respecto a las retribuciones correspondientes al ejercicio del 17. Con dedicación parcial y jornada completa sin exclusividad, sueldo bruto anual dividido en 14 mensualidades, las siguientes. Primer teniente de alcalde y portavoz del Grupo Popular, 25.250 euros. Segundo teniente de alcalde, 31.815. Tercer teniente de alcalde, 25.250. Cuarto teniente de alcalde, 31.815. Y la concejala, señora doña María Iturbide Sanz, 21.614. En todos los casos, incremento del 1% respecto a las retribuciones correspondientes al ejercicio 2017. Segundo, aprobar las retribuciones establecidas en el punto anterior con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2018, siempre y cuando los supuestos de hechos necesarios que determinan el devengo de las retribuciones existan ya a la fecha que se retrotraiga la eficacia del acto. Tercero, autorizar el gasto que comportan los precedentes acuerdos con cargo a las obligaciones presupuestarias vigentes del presupuesto vigente. La 912-100, órganos de gobierno, retribuciones, bolsa de vinculación 9.1. Y la 912-160, órganos de gobierno, seguridad social, bolsa de vinculación 9.1 también. 4. Publicar los antecedentes acuerdos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. La votación en comisión dio el siguiente resultado. A favor, el 37,19% del Partido Popular, votos en contra ninguno y abstenciones el 54,88% de los grupos Ciudadanos, Socialista, Independiente e ISA, que manifestaron que se pronunciarían en la sesión del Pleno de la Corporación. Muchas gracias, señor secretario. Señora García. Sí, nosotros intervendremos en el segundo turno. Gracias. Señora Timón. Gracias. Nosotros en el primer turno querríamos hacerle dos preguntas muy concretas y determinadas. La primera es si ustedes han llegado a un acuerdo de convenio colectivo total con el personal de esta casa y con la Policía Municipal de este municipio.
La segunda pregunta concreta que queremos hacerle es que nos ha llamado la atención unas frases que le voy a leer textualmente, pero con el objeto de que las aclaren, nada más. Dice, manteniéndose fiel a los acuerdos plasmados en la memoria del presupuesto municipal y entendiendo que la referencia a los miembros de la corporación con dedicación exclusiva debe interpretarse como extensiva a los cargos corporativos que, aún en régimen de dedicación parcial, prestan sus servicios en jornada completa sin exclusividad, se propone al Pleno modificar la cuantía, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría que aclarara en concreto por qué se hace un poco esa mezcla entre los miembros que tienen la dedicación completa, jornada completa, sin exclusividad, y esta mezcla que hace después aquí con los de la dedicación parcial, que en este caso solamente sería uno de los concejales del equipo de gobierno y, en todo caso, aquellos concejales que estuvieran liberados, entendemos nosotros. No sé si esta mezcla que se ha hecho aquí lo que quiere decir es que al final la dedicación parcial también tendrá su vida o no. Entiendo que no, pero me gustaría que nos la aclarara. Gracias. Gracias a usted. Señor Domingo. Gracias, señor alcalde. Bueno, este grupo tenemos bastante claro este punto, puesto que fue uno de los puntos que se negociaron cuando se negociaron y consensuaron los presupuestos. Nosotros votamos a favor de los presupuestos y dentro de esta negociación, referidos a la subida, había un planteamiento inicial del equipo de gobierno de una subida lineal del 2%. Y nosotros, en nuestra propuesta, llevábamos una subida del 0,5%. Insisto, desde la negociación se llegó a acordar que la subida para los concejales con dedicación exclusiva y dedicación sin exclusividad fuese del 1%. Esto está aprobado y explicado dentro, insisto, de los presupuestos del año 2018. Asimismo, también se pactó crear una bolsa según la cual hubiese una subida, mientras la ley lo permitiera, del 2,5% para los trabajadores de este ayuntamiento, que creo, y si no ahora lo explicarán seguramente, que se ha concretado en el 1,75%, el 1,75%, no pudiéndose llegar al 2,5% por impedimento legal. Por todo lo que he dicho, este grupo votará a favor de este punto porque, insisto, se concretaba en la negociación de los presupuestos del año 2018 y se refiere efectivamente a los miembros del equipo de gobierno, alcalde y concejales con dedicación sin exclusividad, y se excluye también consensuadamente los concejales delegados, así como las personas del equipo de gobierno que no tienen exclusividad, o sea, que tienen parcialidad. Nada más. Gracias. Gracias a usted. Bueno, creo que lo ha explicado muy bien la señora Domingo. Aún así, en el último, lo que proponemos aquí está escrito en la última página, que es modificar la cuantía del régimen de tribuciones a percibir por los miembros de la corporación en régimen de dedicación exclusiva, y que abajo se referencia. Dedicación exclusiva habla de la figura, de los tenientes de alcalde, de tercer teniente de alcalde, de cuarto teniente de alcalde, y luego se acabó, no pone nada más. O sea, en la última página. Sin exclusividad. Sin exclusividad, sí. Sin exclusividad, ¿vale? Yo tengo la exclusividad y sin exclusividad. Quiero decir que es que en este caso el único que tiene dedicación exclusiva, porque así se acordó en el acuerdo de investidura, soy yo, y los demás pues tienen también una reducción de nuestros salarios en mi caso de más de 5.000 y 3.000 y pico euros de los concejales, y pues bueno, pues en esta negociación se acordaron los sueldos al principio de la legislatura, que bueno, pues desde hace 8 años supondría casi una bajada del 18, del 19% de nuestros sueldos de hace 8 años. O sea que es un poco lo que yo creo que aclaro. Ahí lo que estamos aprobando es lo que estamos aprobando, y
y así se aprobó también en las bases y en la negociación del presupuesto, como dice al final de la página 3 también en este sentido. Señora García, ¿necesita usted alguna...? Sí, solamente decir que para que quede claro que ese incremento de retribuciones es únicamente para el alcalde y los concejales del Partido Popular que están liberados. Es decir, que esa subida salarial no se nos aplicará a ninguno de los concejales que estamos en la oposición. Y ya que esa subida salarial del 1% fue parte de la negociación del Partido Popular y de AISA cuando negociaron los presupuestos, pues suponemos que esa subida de sueldos será apoyada por esos dos partidos que apoyaron los presupuestos. Nada más. Muchas gracias. Señora Timón. Gracias. No sé si tienen algo que comentar y quieren... Sí. Bueno, dedicación, los que tienen a tiempo completo. No. Sí, que lo ha leído claro. Lo acabo de explicar. He explicado yo perfectamente que la página 4, que solo serían las personas que tengan... Pero es que la señora de Ciudadanos ha dicho que esto parece un acto contra la oposición. En ese sentido, de que es la oposición la que no cobra subidas. Y no es así. Yo no estoy en la oposición. Perdón un segundo, bueno, por favor, me tocaba hablar, le recuerdo. Por favor, escuche un momentín. Es que esto no es la radio, ¿vale? O sea, esto es un pleno. Cada uno tiene el orden del día, su minuto para hablar, o 2, o 40... Bien, y entonces ahora pues que yo creo que puedes cerrar perfectamente tu intervención por parte del Partido Popular, la cerras, Joaquín, y puedes estar el tiempo que quieras, porque no he limitado ni a Ciudadanos, ni a ISA, ni al Partido Socialista el tiempo de intervenciones, porque si hubiera así lo hubiera dicho al principio de las intervenciones. Señora Timón, por favor, continúe. Sí, gracias. Bueno, empiezo. A ver, no nos ha contestado a una pregunta que consideramos fundamental. Le hemos preguntado en nuestro primer turno de palabra si existe un convenio colectivo ya cerrado con el personal de esta casa y con la Policía Municipal. La respuesta a esa pregunta tiene una importancia crucial para el Grupo Socialista. ¿Por qué? Por fijar posiciones claras y concretas. Es cierto que esta subida que ustedes hoy se proponen y que traen al Pleno es fruto de un acuerdo que ustedes han realizado para aprobar presupuestos con un partido político concreto y determinado. Y partiendo de esa base, la aprobación es vinculante para los grupos que votaron a favor de ese presupuesto y para los grupos con los que ustedes hicieron el acuerdo. Para nosotros es muy importante el tema del convenio colectivo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que ustedes no deberían hacer esta subida, aunque esté pactada, y hacérsela de esta manera, mientras que ustedes no tengan resuelto el conflicto colectivo que mantienen con sus trabajadores y con la Policía Municipal desde hace mucho tiempo. Es verdad que ustedes nos han contado que se han sentado reiteradas veces con los representantes legales de los trabajadores, tanto de, insisto, de funcionarios, personal laboral y Policía Municipal, pero este asunto sigue a día de hoy coleando. En su intervención anterior ya hemos tenido oportunidad de comprobar, como usted nos ha vuelto a repetir, que están intentándolo, que ahí siguen, pero estamos casi a final de año ya, y esto no termina de resolverse. Por lo tanto, el Partido Socialista considera que, primero, tendrían ustedes que resolver la cuestión social que tiene este ayuntamiento planteado para después proceder a la subida de salarios suya personal, digamos. Es verdad que se nos explicó en presupuestos que la subida que querían plantear ustedes como grupo político era mayor aún de la que hoy traen, y fruto de este acuerdo se restringió esa subida. Aún así, sigue siendo del 1%. Teniendo en cuenta que ha habido subidas también mayores del 1%, todo hay que decirlo, durante los años anteriores al 2018 que estamos ahora. Y además no olvidemos que es una subida con carácter retroactivo, que ustedes se la van a aplicar desde el 1 de enero de 2018, según hemos podido leer en la documentación que ustedes nos traen.
La postura del Partido Socialista, que quedó explicada en los presupuestos, en el debate que hubo ese día, nosotros, en todo caso, y si ustedes hubieran llegado a un proceso de negociación, hubiéramos aprobado un 0,25 de subida, no un 1% como ustedes plantean hoy. Por lo tanto, en base a este punto fundamental, que es para nosotros el tema de las negociaciones, que no, reiteramos, no sabemos por qué no fructifican ya de una vez por todas, el voto del Partido Socialista va a ser en contra a esta subida salarial. Gracias. Señor Domingo. Un único apunte. No quiero dar la sensación de que tenga que pedir perdón por haber aprobado los presupuestos consensuados con ustedes. Espero que no. En la intervención anterior que tuve dije que nuestro voto, evidentemente, por fruto de esa negociación, iba a ser a favor. Evidentemente, lo dije a pesar de la coletilla que me han dicho desde algún grupo y lo ratifico. Mi voto será a favor. Y en otro orden de cosas, y dentro de la negociación, también quiero dejar puesto de manifiesto que si las cosas cambian, los trabajadores de este ayuntamiento pueden llegar a cobrar hasta un 2,5%. Nada más. Gracias. Yo creo que vamos a partir de esto dos. Doy primero la palabra y cierro yo, ¿te parece? Señor Parió, por alusiones. Hombre, yo le diría desde el punto de vista de Hacienda a la señora Domingo que el tema del convenio no viene a cuento aquí. Estamos hablando de una subida. O sea, Timón. Perdón, no viene a cuento. O sea, es como si me preguntas si están las negociaciones. Segundo punto. La ley dice, y empieza así, los salarios no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5%. No podrán. O sea, que las administraciones tienen la facultad de poner 0, 0,1, 0,2, 0,3 hasta 1,5. Entonces, no está sujeto al convenio. Es la negociación que hacen en los presupuestos los sindicatos con el equipo de gobierno. Este equipo de gobierno, al margen y previo y en paralelo a la negociación que hace con los distintos partidos, le plantea a los sindicatos que van a tener esta subida. Y se les dice, subida que está acordada con el Grupo AISA y que no podrá ser la que se plantea porque siempre habrá un tope legal. Con lo cual no tiene que ver el convenio. Este Gobierno, aun no teniendo convenio y no habiendo tenido convenio de los últimos 17 años, ha ido subiendo todos los años los sueldos. Todos los años. Entonces, no me mezcle lo que son de los cargos electos con lo de los cargos funcionarios. Y esto es una negociación, indudablemente. Su negociación era 0,25. La de Ciudadanos no planteó ningún tema con los sueldos y salarios. Y no es un tema de oposición y equipo de gobierno, puesto, como le hemos dicho, la señora Aparicio, sino lo que estamos haciendo es los de dedicación parcial y dedicación completa. Y dedicación parcial, bueno, a ratos, quiero decir, que a veces es completa y durante largos días. Con lo cual, esto es un tema de dar cumplimiento a una serie de acuerdos. Pero una serie de acuerdos que nosotros hemos llegado a esa consideración, puesto que en las bases de ejecución de este ayuntamiento estaba establecido, y podíamos haberlo seguido así manteniendo, diciendo automáticamente cuando se suba el sueldo a los funcionarios se sube la misma cantidad a los cargos electos. Y nos dejábamos de historias. Y no haber ido a un presupuesto prorrogado o haber llegado a una negociación parcial en esto. Pero preferimos que en los cargos en los que consideramos que la dedicación no es total y que no viven de este trabajo, porque aparte de una dedicación es un trabajo y que como tal tiene que estar remunerado. Y estamos hablando de 18 euros en mi caso, señora Timón, 18 euros, cuando se me bajó más de 5.000 en la primera legislatura. 18 euros al mes. ¿Estamos discutiendo 18 euros al mes? ¿Eso es lo que estamos discutiendo? Bueno, ahora déjeme... No, usted ha intervenido, ha dicho un poco que quiere, déjeme que yo cierre y pasamos a la votación. Decirle a usted primero sobre el tema de Ciudadanos. Usted habla aquí de que será la subida pactada, ¿no? Bueno, yo creo que es otra vez, permítamelo, muy oportunista. Estamos ya casi en fase preelectoral y queda bien decir, oye, nosotros somos los que defendemos el dinero de los trabajadores. Pero recuerdo que usted redujo a todos mis concejales a tiempo completo del sueldo posible, que era 50.000 euros, a 30 y tan poco mil, que es lo que dice, 50.000. A mí me puso usted en el rango de los pueblos de 5 a 10.000 habitantes
5 a 10.000, 45.000 euros, de 5 a 10.000, 45.000 euros. Está aquí en el propio informe del señor secretario, lo pone usted, habitantes, 5 a 10.000, 45.000, y usted decidió que nosotros cobramos lo mismo que un pueblo de 5.000 habitantes, y aún así nosotros fuimos. Pero es más todavía, explicarle también a la señora Timón que a mí me parece una demagogia bastante. Yo le invito a que usted pregunte a sus compañeros de corporación del Partido Socialista de los pueblos bastante más pequeños que el nuestro, cuáles son sus salarios, indicarle que el salario del alcalde en la legislatura 95-99 y 99-2003, con menos de la mitad de personas que hoy viviendo en San Agustín, ya era más alto que el que tengo yo ahora. Pero es que también era 17.000 euros más alto en la legislatura 2003-2007. También es cierto que se juntaban dos concejalías como la que tengo yo ahora, exactamente casi iguales, alcaldía con urbanismo, y del 2007 al 2011, 1.000 euros más. Bien, por eso. Quiero decirle que, pero es que cuando ustedes gobernaban, que era alcalde de su partido, 17.000 euros hace 17 años, más alto que tengo yo ahora, pues hombre, yo no le vi a usted quejarse mucho, ni tampoco en la legislatura pasada, cuando los concejales que estaban a dedicación completa ganaban mucho más de los que están ahora y han pasado casi 12 años. Entonces, hombre, a mí me parece esto que está bien, que ahora vienen las elecciones, que era estupendo decir que no le suban el dinero y tal. No, es que no le suben el dinero, es que este alcalde, desde que está aquí, solo le han bajado el sueldo, nunca se lo han subido en 8 años. Y es absolutamente incorrecto por su parte decir que nos hemos subido en alguna otra ocasión. Falso, jamás. Desde el año 2011, los sueldos de la Corporación Bóveda no se han subido nunca, solo han bajado. Y desde el año 2011 no han subido nunca los precios públicos, desde el año 2011 no han subido nunca las tasas de los vehículos, desde el año 2011 no han subido nunca las tasas de los vados. No. Señora, está diciendo usted, que lo dice aquí el propio informe, que leyéndolo se puede ver, que el 10% son 450 euros al año, el 1%, perdón, sobre mi sueldo. Hombre, si mi sueldo de base hubiera sido más de la cifra que yo negocié de 3 años, no podía ser esa cifra, sería esa más el 1%, más el 1% actual. Por lo tanto, el propio informe le contesta a usted sobre las subidas. No es verdad. Nosotros podíamos haberlo hecho y nunca jamás lo propusimos. Nunca. En los 8 años que llevo aquí, yo solo he pedido poder adquisitivo. Yo entiendo que también ha podido pasar al resto de los trabajadores, pero ningún trabajador de este ayuntamiento, ninguno, de este ayuntamiento, ha tenido poder adquisitivo mientras yo soy alcalde. Porque directamente o indirectamente siempre han tenido la retribución salarial. Y lo que es más importante todavía, en este ayuntamiento hay más de 15 personas que, siendo yo el que va, en muchos casos, la responsabilidad jurídica de todo lo que ocurre, ganan no más, sino muchísimo más que yo. Pero es que 83 de ellas ganan más que el primer teniente alcalde, que ese es el 80% de la plantilla. Que diga usted, ahora que intente ver que aquí los políticos nos estamos forrando, hombre, que el 83% de la plantilla recibe una subida salarial durante todo el tiempo, por lo menos mientras que yo soy alcalde, y que el 83% de la plantilla gane más que la persona que firma cosas con una responsabilidad jurídica enorme, le repito que eso también hay que pagarlo, la dedicación completa, a mí me parece algo demagógico. No lo voy a dar porque es que si no nos vamos a enredar una cosa que solo tiene un sentido electoral. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba el dictamen de comisión por 8 votos a favor y 6 en contra. Punto 2.3, si no me he equivocado. 2.3, modificación de créditos número 12/2018, suplemento de crédito extraordinario financiado con superávit en el remanente de tesorería para gastos generales de 2017. Inversiones sostenibles número 9/2018. En Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el día 24, se emitió el siguiente dictamen. Visto el informe emitido por la Intervención Municipal referido a la liquidación del presupuesto 2017, de fecha 28 de abril de 2018, vista la posibilidad legal de utilización del superávit obtenido en el remanente de tesorería para gastos generales a fecha 31 de diciembre de 2017,
para la financiación de inversiones financieramente sostenibles, así como el informe emitido al respecto por la Intervención Municipal con fecha 26 de julio de 2018, visto los expedientes administrativos correspondientes a las inversiones financieramente sostenibles seleccionadas por este Ayuntamiento, vista la necesidad de acometer una serie de inversiones durante este ejercicio, que por afectar a infraestructuras y equipamientos básicos en el municipio no es aconsejable demorar al próximo ejercicio, y para los que no existe crédito consignado en el vigente presupuesto de la Corporación o el que existe es insuficiente y no ampliable, y considerando que no dispone de los medios, que se dispone de algunos de los medios de financiación previstos en la legislación de haciendas locales, en este caso del superávit de remanente líquido de tesorería de 2017, de acuerdo con todo lo anterior y teniendo en cuenta a. El carácter específico y determinado del gasto a realizar, se trata de inversiones en infraestructuras municipales por un importe determinado y perfectamente definidas. B. La insuficiencia de crédito necesario al tratarse de inversiones no previstas expresamente en los créditos iniciales del presupuesto correspondiente al ejercicio 2018. Estas inversiones estaban definidas a nivel de proyecto en espera de la asistencia de financiación con cargo al patrimonio municipal del suelo o al superávit procedente de la liquidación del ejercicio de 2017. C. La imposibilidad de demorar los ejercicios posteriores al tratarse de una inversión que afecta a infraestructuras y equipamientos básicos en el municipio y considerar que este equipo de gobierno, que existiendo superávit para su financiación, el interés social exige la ejecución de esas inversiones en el plazo más breve posible en beneficio de los ciudadanos de San Agustín. Esta concejalía propone al Pleno la aprobación de la modificación de créditos por suplemento de crédito extraordinario en los siguientes términos. Inversión 9/2018, reforma de la red existente en el alumbrado público municipal en la Avenida de Madrid, Paseo de los Patos de la localidad. Estado de gastos, denominación, alumbrado público, inversiones en redes alumbrado, 19.258,23 euros. Y en el estado de ingresos, remanente líquido de tesorería para gastos generales en la misma cantidad. Por ello, se propone, primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación del presupuesto por suplemento de crédito o crédito extraordinario, según se detalla en los cuadros anteriores, entre las aplicaciones que anteriormente se han indicado y con la financiación señalada por importe de 19.258,23 euros. Segundo, que el acuerdo sea expuesto al público por plazo de 15 días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno en cumplimiento de los artículos 169 de la Ley de Haciendas Locales y 21 del Real Decreto 500/1990. Tercero, el acuerdo adoptado se considerará definitivamente aprobado de conformidad con los artículos citados en el apartado anterior si durante el periodo indicado no se presentan reclamaciones y entrará en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La votación en comisión dio el siguiente resultado. A favor, el 37,19% del Partido Popular, en contra, ningún voto, y abstenciones el 54,88% de los grupos Ciudadanos, Partido Socialista y AISA, que manifestaron que se pronunciarían en la sesión del Pleno de la Corporación. Gracias, señor secretario. Señora García. Sí, gracias. La inversión que se vota hoy, como ya se ha dicho, consiste en la renovación de la instalación del alumbrado público municipal situado en la zona del Paseo de los Patos, en la Avenida de Madrid. Para ello, la instalación actual se sustituirá por equipos de iluminación con tecnología LED, de modo que se reducirá el consumo. Eso también supondrá un ahorro para en la factura de suministros y se reducirán las emisiones de CO2. Además, prestaremos un mejor servicio a los vecinos de San Agustín que tengan que desplazarse por la zona, como son los trabajadores que acuden a pie a su centro de trabajo, que está en el polígono sur de nuestro municipio, y en general mejoraremos la calidad de vida de todos aquellos que transiten por allí. Perdón, he dicho. Vale, perdón. Desde Ciudadanos siempre hemos. Por favor, ya. Desde Ciudadanos siempre hemos apoyado todas las propuestas que sean beneficiosas para los vecinos de San Agustín. Entendemos que esta beneficiará a todos aquellos que transiten hasta el polígono norte, que lleguen hasta su puesto de trabajo, y a todos aquellos peatones que vayan por esa vía. Por tanto, entendemos que beneficiará a los vecinos y nuestro voto no puede ser más que a favor. Nada más. Gracias. Gracias. Señora Timón.
Sí, gracias. Bueno, la verdad es que a pesar de que en la comisión ya se habló de esta inversión sostenible, cuando hemos tenido oportunidad de leer, porque esto lo metieron ustedes de urgencia en la comisión, cuando hemos tenido oportunidad de leer la documentación, la verdad es que nos hemos llevado un poco de chasco. La primera intervención voy a explicar un poco aquellos puntos que nos ha llamado la atención con la finalidad de que ustedes nos los puedan rebatir y nos puedan convencer de un voto positivo hacia esto. En primer lugar, por lo que hemos deducido de la lectura de esta documentación, en realidad lo único que vamos a hacer es, en el alumbrado ya existente, vamos a modernizarlo, digamos. No vamos a ampliar ese alumbrado por lo que nosotros hemos entendido y lo único que hemos entendido que vamos a hacer es, digamos, la cabeza de la farola, cambiarla con el objetivo de que dé más luz allí donde está ya instalada. La segunda cuestión que nos ha sorprendido es que todo esto lo hacemos para ahorrar, según lo que aparece aquí en la memoria, página 7 de 7, si no hemos entendido mal, les ruego que si lo hemos entendido mal nos corrijan. Aquí pone una reducción prevista anual del coste estimado de 9,28 euros al año en 25 unidades. Creo que es una reducción sobre el coste de mantenimiento de las farolas, porque luego no hemos visto realmente esa reducción en dinero, cuánto puede ser. 9,28, que por cierto es la mitad de la subida del señor Aspiró de lo que decía que le estábamos racaneando. Nos gustaría que nos iluminara, dicho sea al hilo de lo que aquí traemos, porque realmente lo que se había hablado, o creíamos nosotros que se había hablado en cuanto a inversiones sostenibles, porque así se lo había planteado el Grupo AISA, creo recordar, era una ampliación de la iluminación de ese paseo, si no era así. Entonces, esto nos ha sorprendido. Nos gustaría que usted nos hiciera cambiar de opinión y poderle dar un voto afirmativo a esto. Gracias. De nada, señora Domingo. Gracias, señor alcalde. Bueno, vamos a ver. Esto, efectivamente, dentro de las reuniones que hemos tenido con el señor alcalde, con el equipo de gobierno al respecto de las llamadas recibidas para proponer actuaciones dentro de las inversiones sostenibles, este grupo propuso la iluminación del llamado Paseo de los Patos. Desde el inicio, desde el minuto 1, propusimos que se diese toda la luz posible o la mayor iluminación posible con el objetivo de facilitar el tránsito cada vez mayor en esa zona, sobre todo para los trabajadores que van y vienen al polígono y, sobre todo, evidentemente, fundamentalmente andando, que desde nuestro punto de vista cada vez son más personas. No propusimos, efectivamente, nosotros técnicos no somos, evidentemente. La manera de hacerlo no la propusimos. Desde la alcaldía se nos comunicó que era una actuación que les parecía bien y que se iba a hacer. Cuando se metió de urgencia el otro día dentro de la comisión informativa y se explicó que se iban a cambiar las luminarias y que se iban a incorporar algunas nuevas, se garantizó de alguna forma, a nuestro juicio, y pusimos de manifiesto que si necesitábamos información por parte de los técnicos que habían llevado in extremis esto para que entrase hoy aquí, la tendríamos por parte del técnico. Pero de lo que este grupo ha podido observar, parece ser que con los cambios introducidos se da cobertura a lo que este grupo expuso al equipo de gobierno. Por tanto, nosotros le votaremos a favor. Creemos que se va a beneficiar y mucho o a mejorar y mucho ese sentido y creemos efectivamente que el objetivo está cumplido. Nada más. Muchas gracias. En este caso coincido plenamente con lo que dice el Grupo AISA y Ciudadanos.
Voy a intentar arrimarme, que no se me oye a lo mejor bien, pero no estoy con la ubicación y no estoy un poco, no se me entiende bien. Cuando hablamos nosotros de la ampliación de la iluminación, voy a intentar explicarle para convencerla de que nos apoye por unidad este proyecto, que no es una inversión muy grande, pero yo creo que es importante para todos y es un acierto su propuesta. Decirle que la ampliación de la iluminación no siempre tiene por qué venir de la mano de poner nuevos báculos, nuevas farolas y nuevo gasto. Nosotros lo que se propone aquí es aprovechar al máximo espacio posible los actuales báculos y canalización eléctrica que ya existe, que ahora mismo está en una tonalidad amarilla de un tipo de luz que a lo mejor por el estar orillada fuera del propio camino supone una iluminación lateral, que no exactamente y que ilumina tanto, casi más a la carretera que al propio camino, porque las farolas no están en el camino, sino que están en la zona vial si fija usted, que hay de jardín. ¿Qué se propone ahora aquí? La ampliación es clarísima. Vamos a aumentar mucho el volumen de Luxer que llegarán a la zona donde pasean las personas. Y para eso no es necesario que hagamos un gasto de poner más farolas. O sea, hoy por hoy la tecnología nos permite perfectamente, usando un mismo espacio, sin tener por qué meter más elementos de mobiliario urbano, aumentar el flujo de luz que llegue a ese espacio con el menor coste posible. Porque claro, no es lo mismo cambiar solo la parte de adelante y las lámparas, enfocar las lámparas, que hacer una nueva cimentación, un nuevo cálculo y tal. Aún así, ya le explico a usted que hay previsto un crédito extraordinario en este mismo sentido, por si cuando hagamos la medición real, una vez colocadas, hubiera zonas de sombra que hubiera que hacer realmente ese tipo de inversiones. Pero vamos a intentar evitarlo con las actuales instalaciones. Tenemos un problema claro entre el final, de donde está nuestra instalación ya, vamos a decir, esa vía de peatonal y de ciclista, y el polígono. ¿Por qué? Porque ahí se estrecha, como bien sabemos todos, no está preparado para que la gente camine por ese puente, porque es un puente demasiado estrecho. La iluminación se convierte en la iluminación de la farola de arriba, la que propia de la propia carretera, y ahí también actuaremos en consecuencia, de forma que intentaremos de alguna manera que quede perfectamente iluminado hasta el punto. ¿Qué propondremos? En el caso, como está aquí previsto, yo creo que esto ahora mismo está puesto en el peor de los casos. Nos hemos puesto en el peor de los casos, donde en el supuesto sobre el papel encontremos que el proyecto definitivo que ha hecho nuestro ingeniero es un teórico y se ha puesto en el peor de los casos, o sea, para que cubra perfectamente, en cualquier caso, la ampliación de toda la luminaria y la mejora de esa iluminación, porque ya había un proyecto previo que era desde más o menos el final de las fuentes, de la rotonda alta que hay allí, la semirrotonda, ya estaba previsto un proyecto que ya estaba en fase de ejecución hasta la rotonda del Iber. Sí existía esa fase ya y, bueno, había una intención posterior de, una vez que acabáramos con ese tipo de farolas, proponer, viendo un poco cómo funciona el sistema, pues ya añadir, dependiendo, porque era un tipo de tecnología y un tipo de farolas que íbamos a ver cómo funcionaban, y si funcionamos, la intención era seguir hasta más adelante. Lo que vamos a hacer es anticiparnos a esta gestión y cambiar a propuesta del Grupo AISO las negociaciones. Pero yo intento convencer para que nos apoye usted en esta inversión. No es una inversión que suponga un gran desembolso para el ayuntamiento, pero sin embargo creo que se puede perfectamente, con lo que está presupuestado, conseguir ese efecto de mejora de la iluminación. O sea, la mejora de la iluminación, según el informe del técnico que está aquí reflejado, en ningún caso la ve necesaria añadiendo nuevos elementos urbanísticos a la instalación, sino modificando solo la parte superior de muchos de ellos, o la inmensa mayoría de ellos. Y solamente prevé en 7 casos la posibilidad de tener que ampliar con otro tipo de procedimientos que no sean los estándar. Pero también los prevé. Por eso un poco, antes de esta segunda intervención, intentar que usted comprenda por qué hemos centrado en esto. En ningún caso es una propuesta. Nosotros trasladamos literal lo que se habló en estas reuniones. El técnico de esta casa estudió lumínicamente la ampliación para que se garantizara una mejora clara de los viandantes que fueran por esa vía y también que facilitara al personal del polígono, aunque no tuviéramos específicamente esa mejora sustancial que va a haber clarísimamente en la zona de ciclovía, sí mejorar también la siguiente zona hasta el polígono, de forma que se acortara muchísimo más la zona oscura de las personas de los viandantes del polígono. O sea, claro, evidentemente, si no hay aceras, no podemos apoyar tampoco farolas sobre el suelo. O sea, si no hay hueco físico,
pues no se puede. Hay que estudiar un poco cómo iluminamos, pero lo que sí le garantizo es que por lo menos a mí me han garantizado, de los servicios técnicos de esta casa, especialistas en esta materia, de industria y comercio, que la mejora será muy considerable en cuanto a la visibilidad de la vía y del suelo y de iluminación, sin necesidad de hacer un coste adicional de nuevas instalaciones, unos dados de hormigón, unos nuevos báculos, sino van a intentar en la medida de lo posible hacer esa mejora de la iluminación, que es lo que se proponía, sin tener que hacer una inversión adicional también en instalaciones y obras que nos supongan, porque ellos entienden, han estudiado, han estado mucha parte del verano viendo cómo podía influir las luces en esas historias, y el informe que nos trae el ingeniero industrial del ayuntamiento pues es en este sentido. Técnicamente le tengo una explicación técnica, pues no se la puedo dar porque yo la desconozco, no soy técnico. Lo que sí sé es que él dice que mejoraría considerablemente la gestión. Damos un segundo turno y ya le contesto a lo que usted quiera. Señora García. Segundo turno, ya hemos explicado el sentido de nuestro voto. Gracias. Sí, gracias. Una cosilla que se me había olvidado antes. He leído en la página 4 de 7 que dice que la disposición de los soportes conlleva una problemática con respecto al arbolado existente en el vial. No sé si este problema se refiere a la luminaria existente o la que va a existir. Me gustaría que me lo aclarara también, y si han previsto, si es que la problemática del arbolado va a ser ahora también, ¿qué se va a hacer al respecto? Señora Mingo. Un apunte nada más. Decir, según el estudio técnico, la reducción prevista anual de consumo son 7.834 kilovatios al año. Es decir, desde nosotros, que técnicos no somos y que lanzamos la idea, además de mejorar sustancialmente la iluminación y el tránsito de personas, evidentemente nos vamos a ahorrar se van a ahorrar 7.834 kilovatios al año. Creo que también es importante quedar reflejado eso. Nada más. Sí, bueno, la sustitución de cualquier tecnología LED en cualquier sustitución de una lámpara antigua viene a rondar aproximadamente el ahorro en el consumo eléctrico de entre un 50 y un 90%, depende de la tecnología. Las muy antiguas ahorra muchísimo y las ya medias pueden ser las más modernas, pues está alrededor del 40-45% sobre las más modernas. Por lo tanto, esta situación, que yo creo que data del 2002 o el 2001, alrededor del año 2000, pues ya ocupa una tecnología que tiene 18 años y que tiene una reposición, no solamente un ahorro de reposición, sino también la durabilidad. O sea, el LED tiene una garantía de 10 años y la lámpara no tiene esa durabilidad. O sea, no solamente el coste del ahorro energético, sino que también, claro, a lo mejor en el periodo de una lámpara LED hay que cambiar 5 veces una lámpara normal de una farola normal. Por lo tanto, no solamente es el ahorro de... Por eso es la tecnología LED la que estamos eligiendo. En cuanto la señora Timón me ha hecho una aclaración de los árboles, en todo caso, el hecho de que no hayamos podido llevar este esfuerzo al anterior pleno, trajimos las inversiones sostenibles, es porque esto es transversal a varios departamentos. Cuelga directamente del señor Fernández esta concejalía, tanto medio ambiente como infraestructuras, y evidentemente está contemplado. Lo que habrá que hacer, pues alguna actuación en podas o alguna cosa que nos garantice pues que no haya, sin tocar ningún árbol, porque también piensen un poco en el báculo, según el informe va hacia afuera. O sea, ya lo que hace es que si el brazo va siempre hacia la zona interior, por lo tanto no puede coincidir que en algún caso haya que hacer haya que podar mínimamente alguna rama, alguna cosa, pero no, o sea, las plantaciones se hicieron pensando en los báculos actuales. En principio no hay que hacer una tala ni hay que hacer nada por el estilo para garantizar la iluminación de esa zona. Bien, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la inversión? Se aprueba por unanimidad. Punto 3.1. Urbanismo. Convenio
de sustitución del deber legal de cesión por el pago de cantidad en metálico, monetización del 10% en la unidad de ejecución número 4 de las vigentes normas subsidiarias. Dictamen de la Comisión Informativa celebrada el día 24 de septiembre de 2018. Antecedentes. Primero, a solicitud del interesado, previa tramitación del correspondiente expediente en que constan informes pertinentes, singularmente informe del jefe de Servicios Técnicos Urbanísticos de fecha 10 de agosto de 2018, fue suscrito por el señor alcalde con el propietario del suelo de la unidad de ejecución 4 Montevirrey SL, convenio urbanístico para sustitución del deber legal de cesión al ayuntamiento de los terrenos urbanizados en los que se materialice la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por el planeamiento urbanístico por su equivalente económico y que, según valoración técnica, asciende a 80.180,27 euros, al amparo de lo previsto en el artículo 96.3 de la Ley 7/2001 de 17 de julio del suelo de la Comunidad de Madrid y normas concordantes. Segundo, dicho convenio ha sido expuesto al público a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 195 de 16 de agosto, periódico La Razón de 15 de agosto de 2018 y tablón de anuncios del Ayuntamiento, no habiéndose presentado contra el mismo reclamación o alegación alguna. Visto cuanto antecede y lo dispuesto en la legislación aplicable, vengo a proponer al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Ratificar íntegramente el convenio suscrito por el señor alcalde en nombre y representación del Ayuntamiento de San Agustín de Guadalís y Montevirrey S.L. Segundo, facultar al señor alcalde y señor secretario, respectivamente, para dictar cuantas disposiciones sean precisas en ejecución de este acuerdo y expedir los documentos administrativos necesarios que de este acuerdo se deriven. La votación en comisión dio el siguiente resultado. A favor, el Partido Popular, 37,19%. En contra, ninguno, y abstenciones el 54,88% de los grupos Ciudadanos, Socialista e Independiente AISA, que manifestaron que se pronunciarían en sesión del Pleno de la Corporación. Gracias, señor secretario. Señora García. Sí, hemos visto que la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid establece en las unidades de ejecución la obligación de ceder al municipio el 10% de la superficie máxima edificable. Es decir, que la propietaria, y en este caso del terreno, que en este caso es también la promotora que pretende construir 12 viviendas en la unidad de ejecución número 4, tiene que ceder 294 metros cuadrados al ayuntamiento. Esa misma ley señala que cuando no sea posible podrá sustituirse esa cesión de terrenos por su equivalente económico. Entonces, díganos, porque nos ha surgido esta duda, ¿cuál es la causa por la que la promotora no puede ceder al ayuntamiento ese 10% al que está obligado? Esperamos su respuesta, porque en la documentación que nos han pasado no hemos visto en ningún momento que la promotora haya justificado o haya dado alguna causa por la que no puede ceder ese 10% al que legalmente está obligada. Gracias. Señora Timón. Sí, nosotros, en la comisión informativa a la que acudió este grupo, ya se nos explicó el tema de la cesión del 10% y de la posibilidad de monetización de ese 10%. No obstante, faltaba un documento que era el anexo 2, que nos ha sido aportado antes de venir, cuando se nos convocó para el Pleno, días antes de venir aquí. Y nos ha surgido una pequeña duda que nos gustaría que nos explicaran respecto a este anexo 2 y el folio 9 del documento que nos han aportado para Pleno. Igual es que luego se ha modificado. Le cuento un poco las diferencias que hemos visto y, bueno, pues para que nos expliquen. Porque como no tuvimos en la comisión la oportunidad de ver este anexo 2, pues no sabemos la explicación, pero que seguro que la hay. A ver... Le voy a pedir, por favor, ¿Perdón? Perdón que le interrumpa, pero es que yo no lo tengo en papel, lo tengo en PDF. ¿Y tiene algún número, alguna referencia al documento? Es página 9 de arriba. Sí, es el informe de don Eusebio Pascual Sanz, de los Servicios Técnicos Urbanísticos. Este es el 9, ¿no? Este. Sí, vale, ya lo tengo Vale. delante. Entonces, cuando dice informo el punto segundo y pone datos generales.
Me voy a donde pone superficie de ordenación. Entonces, hay una diferencia en metros cuadrados. Uso principal, el informe del técnico habla de 3.900 y pico, pero el anexo 2 habla de 3.689. Espacios libres públicos después pone viario, vía de servicio, y en el anexo 2 pone 874 metros, aquí en el informe 887. En el viario interior pone 953 metros cuadrados y en el informe del técnico 995. Me como las comas y demás. Entonces, total, el informe del técnico habla de 5.847 metros y el anexo 2 habla de 5.865. No entendemos, pero seguramente que haya una explicación, no entendemos el baile de cifras y, bueno, nos gustaría nada más que nos comentaran que igual es por algo concreto y determinado. Gracias. Señor Domingo. Bien, al no estar en la comisión informativa este anexo, pues en esta primera intervención esperaré a las explicaciones oportunas. Me tienen que dar un segundo a una consulta porque, claro, esta es una decisión muy técnica que yo no preparo y veo que tiene informes técnicos y jurídicos favorables. Yo creo que a lo mejor, como lo informa el señor secretario, también igual que el señor jefe de los servicios urbanísticos, pues le doy la palabra al señor secretario. El anexo 2 que se ha anexado a lo que no se había aportado inicialmente es la ficha de las normas subsidiarias, que dice que la superficie total del sector es de 5.865 metros, lo cual, si conoce las normas subsidiarias, no son metros exactos. Los metros exactos son los que fija el levantamiento topográfico de la unidad o del sector. Y en este caso, dice el técnico que son 5.847,26 metros. Es decir, hay una diferencia de 12 metros aproximadamente, cuadrados. Sí, ahí es donde se ve menos diferencia, pero, por ejemplo, en el uso principal residencial, la ficha habla de 3.689, mientras que el informe habla de 3.900. Ahí se ve más diferencia, que quizá eso también se deba a esa medición. No lo sé. Mire, la verdad es que las cesiones corresponden con la ficha de las normas, superan la ficha de las normas. La superficie total del sector es muy similar, 12 metros de diferencia, y aplicando lo que la norma vigente establece, el aprovechamiento tipo, respecto a los 2.941 metros, una vez descontados las cesiones correspondientes, y aplicando el aprovechamiento tipo, que es el 0,503, sale una cesión al ayuntamiento del 10%, que son 294 metros. Y esos son los que se monetizan al precio que el técnico municipal ha señalado. Y sí puede, claro que puede el promotor hacer la cesión. No solo es que pueda, es que debe hacer la cesión del 10%. Lo que ocurre que en este caso son 12 chalés, si no me equivoco, 12 viviendas unifamiliares, y al ayuntamiento le correspondía en una parcela de 294 metros. La norma, la ley establece o prevé que en caso de que las cesiones no tengan la dimensión suficiente como para servir el objetivo que realmente, el objetivo al que va el 10% de cesión, normalmente son viviendas sociales, es lo primero de todo lo que hay que ceder. Cuando ese objetivo no se cumple, se puede monetizar. Y en este caso es lo que se ha propuesto, lo que se ha solicitado por la empresa promotora, y en principio el ayuntamiento ha aceptado y por eso se ha firmado el convenio. Y aquí se trata de ratificar o no el convenio firmado, nada más. Gracias, señor secretario. Yo lo que tenía preparado, la última contestación del señor secretario contesta a su pregunta y tiene usted la palabra. Sí, de hecho esto ya se comentó también en la correspondiente comisión informativa. Nosotros entendemos que es cierto que la promotora está en su derecho de solicitar monetizar ese 10% de terreno que está obligada a darnos al ayuntamiento y efectivamente la cantidad en la que se ha valorado por parte del técnico municipal es en 80.000 euros. Pero eso no significa que el ayuntamiento esté obligado a aceptarlo y mucho menos cuando la regla general, según el propio artículo 96 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid,
Madrid es la cesión, no el pago. De hecho, repito que esa ley señala que solo puede sustituirse la cesión por el pago cuando dicha cesión no sea posible, y no nos han dado ninguna razón por la que la promotora no pueda ceder el terreno al que está obligada. De hecho, en cuanto vimos la documentación, lo primero que hicimos fue buscar precisamente alguna causa o alguna razón por la que la promotora justificara que no puede ceder ese terreno. Y con ese terreno nosotros lo que entendemos es que puede destinarse a hacerse plazas de aparcamiento, a hacerse zonas verdes, a destinarse a una vivienda de emergencia social, como bien se ha dicho previamente. Es decir, a destinarla a cualquier uso que beneficie a la colectividad. Nosotros creemos que debe prevalecer el bienestar de los vecinos para que puedan utilizar los lugares públicos, que mejoren también así, de esa manera, su calidad de vida, en lugar de primar los intereses de la promotora. Nada más. Señora Timón. Gracias. Bueno, nos ha sido explicado ahora brevemente el tema de la diferencia de metros. Nosotros solamente decir que efectivamente en la comisión sí que se hicieron algunas propuestas sobre el uso de este terreno. Es verdad que es una parcela de 290 y algo metros, me parece que era, en una zona que tampoco es céntrica para digamos, el pueblo. Y realmente sí que de todas esas propuestas que se hicieron en la mesa, verdaderamente no eran muy viables. Una de ellas es la que había hecho incluso el propio Partido Socialista, ¿no? Nosotros entendemos que efectivamente, desde un punto de vista de la razón y desde un punto de vista de la utilidad, que nos den una parcela de 294 metros, creo que era, una cosa así, no va a ser un terreno aprovechable realmente para este ayuntamiento. Ahora, sí que creemos que ese dinero puede ser de mucha más utilidad pública si este equipo de gobierno lo destina a proyectos que ya tenemos, por ejemplo, presupuestos participativos, por ejemplo, ciertas inversiones que nosotros le hemos propuesto y que le rogamos en el pleno anterior. Es decir, esos 80.000 euros, quizá en este caso sí que se le den más utilidad pública y más uso público que una parcela en una urbanización que va a estar semicerrada, que realmente nosotros no le vemos esa utilidad después de haberlo discutido en la comisión informativa como se discutió, e insisto, habiendo dado propuestas inclusive por parte de este grupo, que efectivamente se nos hizo ver que no era posible la construcción allí de un edificio público para darle un uso bueno, digamos, ¿no? Por todo ello, nosotros sí vamos a dar un voto afirmativo, rogando, anticipándonos a los ruegos de que ese dinero que nos van a dar por esta parcela sí que se le dé el uso público conveniente y por lo menos tengamos la oportunidad de poder negociar y ver qué vamos a hacer con ese dinero. Gracias. A usted, señor Domingo. Gracias. Bueno, efectivamente, dentro de la comisión informativa, y es verdad que por parte del Grupo Socialista, se surgieron algunas propuestas al respecto de usar esa cesión para otras cosas por parte del Ayuntamiento y no monetizar. Nosotros, desde nuestro punto de vista, queremos dejar patente dos cosas. Desde luego, a nuestro juicio es bastante inviable y, en este caso, también estamos de acuerdo con la propuesta que presenta el equipo de Gobierno a este Pleno de hacer la monetización y, por ello, votaremos a favor. Es verdad que es preferibles las cesiones, pero también es verdad que a veces son inviables. Y también un apunte, a veces que nos den que poder hacer aparcamientos ahí es muchísimo más costoso y muchísimo más imposible de sacar a concurso posteriormente y de gestionar por parte de la Administración que realmente obtener el dinero a cambio. Por tanto, insisto, votaremos a favor. Sí que quiero dejar otro apunte encima de la mesa, y es que el dinero que se recibe irá a patrimonio del suelo y, evidentemente, ese dinero y ese destino tiene que ser controlado como tal. Nada más. Gracias. Bien, mi última intervención. Sé que no es obligado por parte del Ayuntamiento aceptar,
pero es un comportamiento habitual cuando la utilidad del suelo que te proponen se convierte en algo, los beneficios del ayuntamiento no son claramente útiles, es mucho más interesante monetizar ese dinero e invertirlo en otras funciones. Un poco por hablar con usted que ha hablado de las plazas de aparcamiento, las viviendas sociales, pues no, es que las viviendas sociales tienen un coste de construcción. O sea, nosotros no solamente teníamos que tener la parcela, sino hacer un coste de construcción. Y con la monetización nosotros nos estamos perdiendo solamente la monetización que podíamos tener a sentidos sociales, alquiler, a lo que nos dé la gana. Bueno, no, es patrimonio. No se podría destinar a eso, pero bueno, nosotros podríamos hacer patrimonializar ese suelo. Pero claro, hay un problema, es que no es lo mismo construir 12 a la vez que uno solo en una parcela. Una parcela sola, lógicamente el coste aumenta una barbaridad, tiene unas obligatorias de perímetro, tiene unas circunstancias que son absolutamente distintas. En cuanto, sinceramente creo que a lo mejor sería mucho más interesante coger este dinero e invertir eso en comprar a lo mejor una vivienda para casos sociales, ¿por qué no? Lo podemos plantear aquí y darle el uso que usted propone. Pero además perderemos, no más a más, sino que perderíamos además no solamente la monetización como ingreso, sino también la licencia que supone el que él lo construya. O sea, hay un importe ahí de una cantidad de dinero que está en el ICIO y la licencia de obras, que ellos tendrán que atender. Y además, si nosotros nos quedáramos, aunque tenemos la organización finalista sin gastos, evidentemente pues tendríamos unos costes de gestión propios que habría que cubrir por nuestra parte. En cuanto en una parcela tan pequeña, hombre, siendo muy ingeniosos, a lo mejor somos capaces de sacar alguna plaza de garaje. Pero claro, que nos cueste cada una de esas plazas de garaje 30.000 euros, es más barata comprarla en Torre España. Entonces, sí, claro, es que es lo que no ingresa usted más construir todo lo que usted propone. Con el dinero que usted propone se pueden hacer, por ejemplo, todas las modificaciones que has hecho en la calle cerca de la calle, en la calle Valencia, que han salido 8 o 10 plazas de aparcamiento en superficie, han costado 1/3 del dinero que usted propone, solo que no moneticemos. O sea, tiene que estar proporcional. Yo creo que el ayuntamiento tiene que hacer otras actuaciones, pero claro que al final esas actuaciones, hacer un parque que ya de salida dé una merma a los ingresos municipales de más o menos la parte de unos 90.000 euros entre lo que dejaríamos de ingresar, hombre, con 90.000 euros se pueden hacer muchas actuaciones en muchos sitios mucho más grandes que en una parcela pegada allí y que, bueno, que no sé realmente la propia utilidad, porque esa zona ya tiene su correspondiente zona de adhesión que tendrá su espacio ahí, lógico, de verde y de su dotacional. Entonces, después de darle mucha vuelta y coincidiendo con usted que lo ideal es que las parcelas de cesión al final nos las quedemos nosotros o las saquemos la editemos para viviendas alquiler o viviendas para jóvenes o para VPOs o para la que nos dé la gana en caso que tenga dificultad. En este caso concreto, lo único que intento convencerla es que después de darle muchísima vuelta, no yo, sino los que entienden de verdad esto, le ven muy poca salida útil que no sea o desproporcionadamente costoso el usarlo para otra cosa o realmente, no sé si me estoy explicando, o sea, que no es una cosa que no esté recomendada a vosotros. La recomendación que hacen todo el mundo es que lo moneticemos porque es la utilidad al ser una parcela tan chiquitita, en un espacio tan aislado y sobre todo una cosa muy importante, solucionar el cierre de una zona urbanística que lleva desde el año 2001 dando vueltas desde que se hicieron los sectores del SA1, me parece que se llama SA1 en esa zona, bueno, de la zona de Vega Real. Eso quedó pendiente de ejecución. Ha pasado por un proceso de intentar ser pisos, modificaciones puntuales. Lleva un montón de años dando vueltas y es el único sector, junto con la zona de la Reguera, que no está acabado en el casco urbano. O sea, que estamos ahora en una circunstancia como muy atípica desde hace tantísimos años que hemos entendido desde el equipo de gobierno, por recomendación de los servicios técnicos de esta casa, que lo mejor para el ayuntamiento y para la ciudadanía y para los vecinos era rematar ese espacio, que alguien pudiera hacer allí 12 viviendas, que eso a su vez pues también es un IBI anual, una serie de cosas que van a ser ingresos y con esos ingresos pues destinarlos a los que no dé la gana. En cuanto a las propuestas del Partido Socialista, que coincido con usted en prácticamente todo, a ver, yo tenía que apuntar una cosa. Sí, la dedicación que le demos a ese dinero es algo que no puede decidir el equipo de gobierno de manera arbitraria, porque esa incorporación al patrimonio municipal del suelo debe ser votada en el Pleno. Por lo tanto, no podrá ser de otra manera que objeto de negociación. Entonces, es una decisión
que no, ese dinero no va a ser que arbitrariamente decía yo ahora que se va a gastar en hacer, yo qué sé, entrar luz o algo así, no sé qué se me ocurre, o en construir algo, o en un parque. O sea, no es una potestad que yo pueda decir. O sea, las incorporaciones, por ejemplo, si ahora cambia la ley y nos dejan incorporar el superávit a patrimonio, tendremos que decidir dónde llevamos ese destino de todo ese dinero de superávit para incorporarlo a patrimonio. Y será la mayoría del Pleno la que decida libremente a qué destinamos dinero. Y este caso es idéntico. O sea, no hay ninguna diferencia. O sea, que no será arbitrario el uso del dinero por parte del Ayuntamiento, sino cuando eso se produzca, se incorporará al dinero de patrimonio y se decidirá en qué bolsa o en qué partida o el uso. De todas formas, tardará todavía algún tiempo en que eso ocurra, por lo tanto, que yo creo que será más una decisión de próxima legislatura que de esta en la que nos encontramos. Yo creo que es una buena noticia que por fin esa zona, que está un poco ahí francamente fea y joder, lo único que está sin terminar es todo el sector, pues que se acabe y que por fin se pueda solucionar urbanísticamente ese espacio que yo creo que está en el ánimo de todos, que pues al final el pueblo esté bonito y que no haya espacios ahí urbanos que estén descolocados, ¿no? Bien, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba el dictamen de comisión por 10 votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención. Punto 3.2. Personal, creación y clasificación de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, Vicesecretaría, Intervención y Tesorería. Visto los informes sobre la creación y clasificación del puesto de Vicesecretaría, Intervención y Tesorería, reservado a funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional, a propuesta del señor alcalde, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Crear el puesto de Vicesecretaría, Intervención y Tesorería reservado a funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional como puesto de colaboración inmediata y auxilio a las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería, y cuyas características son denominación Vicesecretaría, Intervención y Tesorería, Grupo A1, escala funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaría, Intervención. Dicho puesto de trabajo de colaboración, cuya categoría y retribuciones figuran en el informe de Secretaría de 18 de junio corriente, ejercerá bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular de Secretaría, Intervención o Tesorería las funciones que le sean encomendadas previa autorización del señor alcalde o presidente de la corporación. Segundo, solicitar a la Comunidad de Madrid, Dirección General de Administración Local, la clasificación como clase tercera, subescala Secretaría Intervención. Tercero, remitir el presente acuerdo al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Madrid a los efectos de iniciar la tramitación correspondiente. La votación en comisión dio el siguiente resultado. A favor, el 37,19% del Partido Popular, votos en contra ninguno y abstenciones el 54,88% de los grupos Ciudadanos, Socialista e Independiente AISA, que manifestaron que se pronunciarían en sesión del Pleno de la Corporación. Gracias, señor secretario. Señora García. Intervendremos en el segundo turno. Gracias. Señora Temón. Bueno, solamente decir que entendemos que aquí lo único que viene es un acuerdo de modificación de la denominación de la plaza, porque realmente la plaza tal cual surgió fruto de la negociación del presupuesto era personal para la Vicesecretaría e Intervención, y ahora lo amplía la Comunidad de Madrid a tesorero también, tesorera en Secretaría, Intervención y Tesorería. Y entendemos que lo único que también viene ahora en el Pleno es, digamos, las funciones, que es lo que se pedía por parte de la Comunidad de Madrid, que se determinara en un informe de Secretaría, y un poco lo que es la especificación de la plaza en sí, pues el grupo al que pertenece y la subescala. Entendemos que no estamos hablando de nada más, sino la modificación acorde a la petición por parte de la comunidad de lo pactado en los acuerdos de presupuesto. Vamos, entendemos que es eso, que no tiene nada más. Y en ese sentido no tenemos nada más que decir. Gracias.
Gracias, señora Temón. Señora Domingo, perdón. Gracias, señor alcalde. Bueno, en este punto, efectivamente, como se ha apuntado, también era un punto que se llevó a efecto dentro de la negociación de los presupuestos. En un inicio, por parte de este grupo, se habló de sacar la plaza de técnico de gestión de intervención, que era la plaza que estaba en el presupuesto. Y así se pactó, y era voluntad del equipo de Gobierno sacar dicha plaza. No obstante, y dentro de las reuniones del presupuesto y también por la necesidad, sobre todo, de los puestos de Secretaría, Intervención y Contratación, y con apuntes de algunos técnicos de esta casa, se convirtió lo que existía ya, la plaza de técnico de gestión de intervención, en esta plaza, que efectivamente lo que estamos aquí trayendo es la nueva denominación exigida por la Comunidad de Madrid, Vicesecretaría, Intervención y Tesorería, pero con la diferencia de la prontitud en su planteamiento y efectividad. Quiere decirse con ello que se reducen en bastante, al ser un técnico de habilitación, un funcionario, un habilitado nacional, se reducían bastante los plazos de ocupación de esta plaza. Por este motivo, atendiendo siempre a la falta a la ayuda y falta de personal, sobre todo en estos 3 departamentos que en muchos casos estaban topados, este grupo votará a favor, como ya expuso, ante la propuesta que se hizo en las negociaciones de los presupuestos, con el objetivo de que tanto Secretaría, Intervención como Contratación agilicen los procedimientos y los procesos propios de sus encomiendas. Nada más. Gracias, señora Pérez. Reiterar lo que ya han comentado ustedes. Esto es a raíz de un escrito de la Comunidad de Madrid, de estos escritos, vamos a decirle, simpáticos, que hace la Comunidad de Madrid, donde nos dice que a la petición, lo que pedimos, adjuntamos, Providencia, Alcaldía, informe de Secretaría, no sé cuánto, nos dice, la documentación está incompleta, tienen que aportarnos certificado de Secretaría. Coño, bueno, pues vale, lo volvemos a adjuntar, certificado de Secretaría. Remitir el expediente al órgano competente de la Comunidad de Madrid y certificado de Secretaría de acuerdo al órgano competente relativo a la creación del puesto en colaboración con la corporación actual. Entonces, volvemos a enviar la misma documentación con un certificado específico de Secretaría donde se clarifican una serie de puntos que ya la propia Comunidad de Madrid nos dice, diciendo ustedes pueden crear un puesto de vicesecretaría, que encima no entremos en esa disquisición de si va a ser más para contratación, no sé cuántos. Es que el artículo 15, donde ellos lo mencionan, dicen a los citados puestos de colaboración les corresponderán las funciones reservadas que, previa autorización del alcalde de la corporación, les sean encomendadas por los titulares de los puestos reservados de Secretaría, Intervención y Tesorería. Con lo cual, es una amplia gama que cuando encima nos dicen que digamos y citemos todo esto, está ya marcado por la ley el ámbito de aplicación. Con lo cual es volver a enviarle la misma documentación, y en esta figura el expediente enviado el 31 de agosto por el señor alcalde, para que con el certificado de la Secretaría, de la denominación vicesecretario interventor, Grupo A1, y esperemos que de esta, pues la siguiente, ya para el mes de enero, tengamos un vicesecretario y nos pueda ayudar a una serie de temas que tenemos por ahí pendientes. Gracias, señora García. Sí, decir que nosotros ya en el pleno de julio manifestamos que estamos de acuerdo en la creación de este puesto de trabajo, entendemos que es necesario, puesto que además su necesidad y las características del puesto de trabajo han sido informados tanto por Secretaría como por Intervención municipales. Sin embargo, ya en el pleno de julio votamos en abstención, porque vimos un escrito de los representantes de los trabajadores donde manifestaban que no se les había dado la información que justificaba la creación de ese puesto. Por ese motivo, nosotros ya en el pleno de julio votamos en abstención, y por ese mismo motivo nuestro voto ahora va a seguir siendo una abstención. Nada más. Gracias. Señora Temón. Sí, gracias. Bueno, efectivamente nosotros nos habíamos dejado para la segunda intervención la pregunta de si ya habían negociado este punto con los sindicatos y tenían ustedes un acta donde los sindicatos le daban el voto favorable para la creación de la plaza, teniendo en cuenta que efectivamente una de los argumentos que se alega reiteradamente en las mesas de negociación es la no existencia de RPT y, por lo tanto, las creaciones de estas plazas tienen ciertos reparos.
Nosotros, efectivamente, en el voto a presupuestos tampoco les dimos un voto favorable. Una de las cosas que también alegó el Partido Socialista era efectivamente esa falta de acta no falta de acta de negociación, que sí que existía, sino la falta de aprobación por parte de los sindicatos respecto a esta plaza. Mantenemos nuestra postura tal cual la manteníamos en junio. Entendemos que es una necesidad que están pidiendo desde los departamentos de intervención, tesorería y secretaría, pero también entendemos que las cosas tienen dos caminos siempre para hacer, uno bien y otro mal. Elijamos el bien para poder dar los votos favorables a necesidades reales de este ayuntamiento. Nada más, gracias. Gracias, señora Domingo. No intervendré, señor alcalde, gracias. No solamente escogemos el camino bien, sino el muy bien, puesto que, vuelvo a decirle, el artículo 8 del Real Decreto, yo no sé si se ha negociado o si se tiene que negociar, pero aquí me dice la ley que yo puedo crear las plazas de estas características que quiera. No me dice que las tengo que negociar. No me dice qué tengo que hacer. Y hay un punto que dice también, la denominación y características esenciales de los puestos quedarán reflejadas en relación de puestos de trabajo. Si eso tuviese que hacerse así, lo mismo que ya se le dijo en el anterior pleno, aquí no hay RPT desde hace 17 años. Vuelvo a decirlo, ninguna de las creaciones de los puestos, ni las funcionalizaciones, ni lo que está, ni lo que ha venido, sería válido. Si aplicamos eso que usted dice de la RPT. No hay RPT, no ha habido RPT en los 17 años anteriores y ya veremos cuando tenemos la siguiente RPT. Gracias. Matizar un poco, por a lo mejor le sirve a ustedes a la hora de replantearse el voto en ambos dos. Sí hubo unas reuniones posteriores, hay actas que se pueden facilitar si ustedes las solicitan de esas reuniones. Bueno, pues yo supongo que las posturas no siguen cambiando. Y para todos recordarles que, hombre, realmente el convenio de RPT y las observaciones complementarias de las que se han hablado es una de las primeras cosas en las que nos podamos a poner que trabajar precisamente con la ayuda de este técnico. Eso y la contratación del ayuntamiento, que también, como ustedes saben, con el nuevo cambio de la ley, pues está en una situación bastante complicada. Entonces yo creo que la incorporación de este puesto sí se ha dado explicaciones. Yo entiendo que en algunos casos, pues lo que a nosotros nos pueden parecer los intereses o el modo que no le pueda, como ha dicho usted, pues prefería hacer las cosas bien o mal. Yo creo que en este caso las cosas se han hecho bien, pero porque no había alternativa. O sea, la alternativa de crear una plaza de otra forma se le explicó en esas reuniones por parte del señor interventor que estuvo allí en esas reuniones. La imposibilidad y la razón. Además alegaban que en los presupuestos tal, no, ahí se alegó desde cuándo vienen esa plaza arrastrándose desde mucho antes de lo que se decían, y se le dio una serie de datos e información y se le dio una explicación de por qué no podía ser la plaza que aquí se pretendía y que a mí no me hubiera importado tampoco que hubiera sido. El problema es que no existía esa plaza para poder convocarla, y la imposibilidad del Gobierno de hacernos a nosotros crear nuevas plazas prácticamente nos dejaba un único camino, que era o esperar a que cambiaran las situaciones legales para poder crear nuevas plazas en las administraciones públicas. Desde el octubre del año 2012, eso está completamente prohibido, cubrir ninguna plaza que no estuviera ya dentro de la plantilla de personal, o a cambiar esa norma o prácticamente nos quedaba única opción después de las explicaciones de los técnicos de esta casa. O sea, no era opción o elegible por mi parte el incorporar un técnico que no fuera de esta forma y formato. Por eso ya ustedes lo intenté explicar, se lo intentamos explicar también a los sindicatos. Bueno, ellos preferían que fuera un compañero más que una persona que no estuviera, como dice aquí, pues una persona que propusieran desde otro organismo que es un habilitado, y preferían, bueno, pues que la plaza se cubriera la plantilla propia y con otro concepto. Pero en este caso yo ya les expliqué que si queríamos, la circunstancia actual es que yo no tengo ni secretaria, no hay nadie en personal, ¿no? O sea, es que necesitamos a alguien de verdad que nos empuje, que nos ayude y nos guíe a todos para que no se alargue más este asunto, porque, hombre, había un texto prácticamente definitivo, que es la pregunta que hizo usted. Ese texto se volvió otra vez a echar por tierra y se nos dijo, hemos caído ¿cómo era? Como el juego de la oca, ¿no? De la muerte al inicio, y es que hemos traído la casilla de salida. Entonces, claro, así llevamos
18 años, de la muerte casi de salida. Estamos ahí, dale que te pego, a pesar de que las reivindicaciones de los policías fueron aceptadas, incorporadas al convenio, a ese convenio, pero bueno, había matices ahí de discrepancia que yo seguiré luchando, pero en este caso yo a ellos les he expresado cuál es mi postura sobre sus pretensiones, la conocen perfectamente, pero tengo que encontrar la fórmula de que eso llegue a un documento y funcione. O sea, y eso hay que meterlo en blanco sobre negro y necesitamos clarísimamente ayuda para que alguien, desde aquí, de ese impulso, claro, es que la única persona que hay en personal es un auxiliar administrativo y luego el alcalde. Por eso le digo que es que a veces los propios recursos propios nos están limitando por carga de trabajo, que también usted ha mencionado, la posibilidad que hagamos. Yo creo que la única posibilidad posible, la única realidad posible es la que estamos planteando, y les pido a ustedes que se reconsideren su postura para que lleve el mayor consenso posible la creación de esta plaza. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 8 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones. El punto siguiente ha sido votada la urgencia de la moción, que se refería a la adenda al convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia y el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix para la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para la que se modifica la cláusula 10ª y se prorroga para el año 2019. Vista la adenda para el año 2019 del convenio de colaboración para la realización de actuaciones contra la violencia de género, cofinanciado a 50%, a propuesta del señor alcalde, la corporación, tras el debate y con el resultado de la votación que luego se refleja, acuerda aprobar la firma de la adenda del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia y el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix para la realización de las actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, por la que se modifica la cláusula 10ª y se prorroga para el año 2019. Lógicamente, el convenio no está aprobado, aunque haya leído algo allí de eso. El convenio tendrá que aprobarse en todo caso. Gracias. Sí, vamos a cambiar un poquito el orden porque, como esto no ha ido a la comisión informativa, si le parece, aunque yo creo que la explicación se daba por sí en la propia presentación, le damos a la señora Iturbide la palabra y una pequeña introducción un poco de esta cuestión. Buenas noches. Pues poco tengo que decir. Es el mismo convenio, es la prórroga del convenio que ya tenemos suscrito y poco más. Aparte de lo que ha dicho el señor secretario, es lo mismo de todos los años. Gracias, señor García. Sí, viene todos los años. De hecho, todos los años aprobamos la prórroga porque nos conviene aprobar este convenio. Y al final de lo que se trata es de seguir recibiendo subvenciones y ayudas por parte de la Comunidad de Madrid para poder subvencionar las actuaciones en materia de violencia de género. Pero sí que es cierto que, además de aprobar la prórroga, en este caso se aprueba también la adenda, que viene a ser una modificación de la cláusula 10ª. En concreto, la página 3 del convenio dice que se modifica la cláusula 10ª y añade un último párrafo que dice que, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 40/2015, el plazo de vigencia del presente convenio será, incluyendo las prórrogas, de 4 años a contar desde la entrada en vigor de la citada ley. Es decir, si esto es una adenda y esto es una modificación, ¿qué era lo que ponía anteriormente? Más que nada porque no tenemos el convenio aquí delante y no sabemos exactamente en qué consiste esa modificación. No sé si es que se ha reducido o se ha aumentado el plazo de vigencia del convenio. ¿Le contesto, Juan, ya o no? No, bueno, es que... Perdón, es que estuve yo en la última reunión, Claro, perdona, claro, es que yo no me sé el convenio, lógicamente no me sé el convenio de memoria punto por punto. Y es cierto que en esta última reunión de la firma para la adenda, yo no estuve y tuvo que ir el señor alcalde en mi lugar porque yo estaba ausente. Entonces, tampoco lo sé. Vine anoche de viaje, tampoco me ha dado mucho tiempo a mirar la documentación. Lo que se explicó un poco
pero lo único que se explicó allí es que era una modificación sustancial motivada por la propia ley y que no modificaba en nada, o sea, era de literatura, no de acondicionamiento de la ley, que no afectaba en nada al convenio. Entonces yo, la verdad que lo he menospreciado, porque ni siquiera me he molestado, como lo explicaron allí, y ahí, pues, la verdad que sois todas mujeres. Yo me sentí un poco ahí, entre 20 y tantas mujeres, me sentí un poco coaccionado, no me atreví ni a abrir la boca, pero todos hacían así mucho con la cabeza y decían, no hay problema, no hay problema. Y digo, bueno, pues, debe ser que esto está estupendamente, y yo, pues, la verdad que me vine tranquilo. Entonces... De todas formas, teniendo en cuenta que nos conviene aprobar el convenio, votaremos a favor de esta prórroga del convenio. Gracias. Señora Timón. A ver, no me gusta decir lo que voy a decir ahora, pero desde luego me parece cuanto menos una falta de respeto, señora Iturbide, que tenga el pleno hoy a las 7 de la tarde y que no le haya dedicado 1 hora y media a leer lo anterior y esto. Ya no le digo todo el día, pero 1 hora y media por lo menos para que se le pregunte y dé una mínima explicación. La señora García nos ha tenido que explicar realmente qué es lo que venimos a hacer aquí. Yo creo que es para pensárselo. Dicho esto, que de verdad me parece que merecemos un poquito más de respeto los que estamos aquí sentados. No sé, un punto de reflexión. Dicho esto, a ver, tenemos una duda, quizá no la puedan responder, quizá no, dada la situación que se ha planteado. El tema de la financiación es igual, es la misma cantidad, la distribución es la misma, o quizá al ser un año nuevo ha habido una pequeña subida. Si esto no lo pueden decir, que igual sí es lógico también que haya una pequeña subida. Entendemos que es una prórroga del convenio existente, dado lo que hemos podido leer en la documentación que nos han pasado, porque además dice que se ratifican todos sus términos, su objeto y contenido obligacional, entendemos, del convenio existente, el que ya veníamos disfrutando, y que es una prórroga nada más entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019. Entendemos que es eso lo que hay. Lo único, si nos pueden decir si les suena más o menos las cifras, si es un poquito mayor, pero vamos, si fuera mayor tampoco pasa nada, porque realmente entendemos que quizá el importe total de la financiación anualmente sube un poco. Nada más. Gracias. Bueno, no sé si por alusiones quiero decir algo, pero es que yo he estado hablando, la que me ha explicado la cosa, la señora Iturbide, ha sido a mí. Ya. Creo que lo he dicho en mi intervención, creo que el convenio se mantiene tanto en dinero como, o sea, todo es exactamente igual. No sé si no ha oído mi intervención. Yo entiendo que la señora García muchas veces nos hace un resumen de lo que ha explicado el señor secretario. Claro, es que lo he dicho. No creo que sea necesario que se lo ha leído el señor secretario. Nada al convenio. Lo vuelve a decir. Las mismas cantidades, los mismos ingresos, todo igual. Lo ha explicado el señor secretario. Creo que si hubiera estado tú atenta, a lo mejor. No, hombre, pero os hubiera prestado atención, a lo mejor no hubiera tenido usted ninguna duda. Es que el señor secretario lo ha leído todo, yo creo, estupendamente. O sea, yo lo agradezco, porque muchas veces la señora García pues hace un pequeño resumen del mogollón y nos ayuda a todos a centrar el debate, pero claro, es que en este caso lo ha aplicado sin ninguna duda el señor secretario, que no sé qué va a decir más la señora concejal. Quizás he sido yo el culpable de decirle que dar la palabra de inicio por si acaso quería aportar algo más, pero yo creo que ha aclarado misma cantidad, misma adenda, y o sea, los 3 conceptos que tengamos que saber todos es lo que ha aclarado, aparte de lo que ya ha leído el señor secretario. Señora García, ¿necesita usted alguna segunda intervención? Sí, perdón, señora Mingo, perdón. Se me ha olvidado, perdón, señora Mingo. Gracias. Permitidas las disculpas, señor alcalde. Poco que decir, de todas maneras. Es evidente, tampoco quiero yo poner de manifiesto, aunque sí me gustaría recalcar, es evidente la importancia de este convenio. Es evidente que tampoco es el primer año que viene de urgencia, pero es evidente que si nos atenemos a la fecha de recepción en este ayuntamiento, que según he podido comprobar ha sido el lunes 24 a las 4 de la tarde, pues es evidente que tampoco podemos pedir mucho más. Y estamos hablando, como ha salido en multitud de ocasiones, que son lentejas. Y desde luego a este ayuntamiento no se puede permitir el lujo de perder un convenio de estas características, insisto, con la importancia del destino del dinero del mismo, que se trata de acciones contra la violencia de género, promoción de la igualdad de oportunidades,
programa de asistencia integral y multidisciplinar a las víctimas de violencia de género, a sus hijos e hijas y otras personas dependientes y promoción de la igualdad. Por tanto, nada que decir, nuestro voto será a favor y ante la urgencia de esto creo que hay que excusar, porque evidentemente no vamos a poder hacer nada para que la Comunidad de Madrid nos dé este convenio un mes. Nada más. Gracias. Gracias a usted. Bueno, yo creo que estamos todos en la dinámica. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Bien, por solicitud popular hacemos un receso de 10 minutos.